Bienvenidos hermanos, una vez más a este su estudio bíblico, Palabras de Vida Eterna, en su bloque número 11, Fortalecimiento. El tema que vamos a compartir el día de hoy lleva por título La tarea del cristiano, ser misionero. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, la tarea del cristiano, ser misionero. Existe una misión que el Señor nos da a cada uno de nosotros, y es un encargo personal de nuestro Señor Jesucristo. Esta misión la podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 18, donde la palabra de Dios nos dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Palabra de Dios. Esta es la misión que nos da nuestro Señor Jesucristo. Ir y proclamar. Ir y proclamar el Evangelio, la buena nueva. El problema es que no nos animamos a cumplir con este mandato del Señor. Veamos algunos datos que nos muestran la necesidad de cumplirle al Señor. En el mundo existen más de 4.000 millones de personas que no han oído hablar de Cristo. 4.000 millones se oye la cifra y no tenemos ni idea de la cantidad de personas que puedan ser. Si pusiéramos a desfilar delante de nosotros a los 4.000 millones de 6 en fondo, tardarían en pasar delante de nuestros ojos 15 largos años. ¿Se imaginan la cantidad de personas que aún no han escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo, que aún no ha llegado a sus oídos esa buena nueva? El apóstol San Pablo fue consciente de esta misión, y es el mismo apóstol el que nos cuestiona a los que no queremos cumplir con este mandato. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. San Pablo nos dice: pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen las buenas noticias. Palabra de Dios. Y esto es lo que nos dice el apóstol San Pablo. Esto es lo que nos da. Nos anima a que nosotros seamos capaces de darnos cuenta que la evangelización es algo tan importante y que necesita de nuestra participación. Que la fe nace de la escucha de la palabra, pero ¿cómo van a ser la fe en los hermanos de hoy en día si no hay quienes hable de la palabra? En la vida hablamos de todo, de deportes, de problemas, de música, de gusto, pero es difícil encontrar una charla cristiana donde se nos hable de Dios, donde se nos hable del plan de salvación, donde se nos presente a Jesucristo no como un personaje de la historia que ya pasó de moda, sino como alguien actual que viene a darnos vida y vida en abundancia. Y el mismo apóstol San Pablo nos recuerda que evangelizar es un mandato de Jesús, es una orden del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, la palabra del Señor nos dice así: pues
¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Y ay de mí si no proclamo el Evangelio. Palabra de Dios. Ay de mí, ay de nosotros, si no somos capaces de proclamar el Evangelio del Señor. Ay de mí si no proclamo la buena nueva del Señor. Existen dos tipos de misioneros: los que van a proclamar el mensaje a lugares lejanos y los que obran y ofrendan por las misiones. Nosotros, si no podemos salir de nuestras ciudades, de nuestros países, podemos proclamar el Evangelio a las personas que tenemos más cerca. Pero también podríamos ofrendar para que esta obra de evangelización que se lleva a cabo en países lejanos siga adelante. Para que tengan una idea, solamente la empresa Marlboro de cigarrillo gasta en propaganda en un año el doble de lo que la iglesia invierte en todas las misiones. Al trabajar en la obra del Señor, nosotros nos hacemos acreedores de dos regalos maravillosos. El primer regalo lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 29. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Este sería el primer regalo. Y este primer regalo basta para que nosotros nos animemos a servirle al Señor, a proclamar su palabra, a proclamar la buena nueva. Y el segundo regalo nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Palabra de Dios. Aquí tenemos dos regalos maravillosos. El primero nos promete vida eterna y salvación. Y el segundo nos promete no solamente nuestra salvación, sino la salvación del alma de un hermano. Ser esos instrumentos del Señor para que llegue esa salvación, para que nuestro Señor Jesucristo pueda salvar esa alma. Pero también obtenemos el perdón de nuestros pecados y de esta manera nuestra propia salvación. Para proclamar y servir al Señor debemos estar motivados, como se motiva el obrero por su salario. Pensemos que nosotros tenemos una paga y esa paga es el paraíso que nos espera y el cielo que nos espera. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 nos dice la palabra: recuerden la escritura, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Así, hermano, ese es el cielo que nos espera. Nosotros no tenemos ni la más remota idea de lo bello, de lo maravilloso que vamos a encontrar cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Y la otra cita bíblica la encontramos en Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra de Dios. Y es que la recompensa no solamente la recibiremos en el cielo, sino que el cielo mismo será nuestra recompensa por servirle al Señor. Aunque pasemos fatiga, aunque nosotros seamos capaces de dar de lo nuestro y ofrecer de lo nuestro para que esa palabra llegue a los demás. Otra cosa muy importante para poner en práctica la evangelización y ser verdaderos misioneros, debemos adquirir y practicar la simpatía al proclamar a Jesús
a través de la virtud de la mansedumbre que nos aconseja el Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Debemos de aprender a proclamar esto, a mostrarle a cada uno de nuestros hermanos que la salvación, la paz, la tranquilidad, el descanso están en nuestro Señor Jesucristo. Que acercándonos a Jesús, todas nuestras cargas no van a desaparecer, pero se van a convertir en cargas más ligeras, más fáciles de llevar. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de humildad y de mansedumbre que nos da nuestro Señor Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 25. Nos dice: para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo, y deben seguir sus huellas. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Insultado, no devolvía los insultos, y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga justamente. Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que, muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa, y por su suplicio han sido sanados. Pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos este ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo de humildad y de mansedumbre. Ejemplo de soportar en medio de los ataques, en medio del sufrimiento. Ejemplo de dar, como decía él en su evangelio, la otra cara, la cara de la humildad, la cara de la mansedumbre. San Francisco de Sales, este santo de la iglesia, nos dice: se atraen más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel. Y muchas veces nosotros, quizás en nuestra desesperación, queremos imponer el evangelio, queremos imponer la palabra de Dios. Quisiéramos que a la fuerza nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros conocidos se convirtieran, pero la palabra de Dios no se impone, la palabra de Dios se propone. La palabra de Dios es una aceptación personal. La palabra de Dios es una relación personal con el Señor. Ya San Vicente de Paúl nos recuerda diciendo: sin modales amables no se conquista la gente y los corazones para poder seguir a Cristo. Seamos pues, hermanos, como esa gota de miel que atraiga no a las moscas, sino a nuestros hermanos, por medio de esa humildad, por medio de esos buenos modales, por medio de esa empatía, por medio de ese entendimiento que nos da el Señor, por medio de esa humildad que sea visible y que puedan decir: este sí es un siervo del Señor. Nosotros debemos luchar día a día para que se pueda notar en lo exterior el amor de Cristo que hay en nuestros corazones. El buen servidor de Cristo debe ser como el buen pan. Todo mundo debe tener derecho a devorarlo en su tiempo, en su salud, en sus conocimientos, en su esfuerzo. San Francisco de Sales nos decía: si alguien me saca el ojo derecho, lo veré con cariño con el ojo izquierdo. No es fácil porque somos seres humanos. No es fácil porque somos débiles. Pero con la ayuda de Dios nada es imposible. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras dudas, siempre nos va a fortalecer para que podamos seguir cumpliendo con esa misión de llevar la palabra de vida eterna a todos y cada uno de nuestros hermanos. ¿Cómo podemos hacer
para adquirir simpatía? Si yo no tengo eso, ¿cómo podemos hacer? Bueno, para adquirir simpatía delante de los demás, lo podemos ir haciendo poniendo en práctica ciertas cositas que son sencillas, pero que atraen la atención de la gente. Por ejemplo, llamar a las personas por su nombre, hablar con la palabra y el ejemplo, saber reprender brevemente con palabras adecuadas, con cariño, saber escuchar con cariño, no la fuerza, ni frunciendo el ceño, saber cuidar a nuestros hermanos, especialmente a los más débiles espiritualmente, saber mostrar esa alegría al hablar de Cristo y sobre todo aprender a arriesgar esos talentos que el Señor nos da y, como dice su palabra, hacernos todo para todos. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23. Asimismo, sintiéndome libre respecto a todo, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar a esa muchedumbre. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. ¿Estaban sometidos a la ley? Pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Con los que no estaban sujetos a la ley me comporté como quien no tiene ley. En realidad no estoy sin ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Pero yo quería ganar a los que eran ajenos a la ley. Compartí también los escrúpulos de los que tenían conciencia poco firme, para ganar a los inseguros. Me he hecho todo para todos con el fin de salvar por todos los medios a alguno. Y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. Palabra de Dios. Las palabras de San Pablo me recuerdan las palabras de lucha del cardenal Miguel Obando y Bravo. Frase del cardenal: me he hecho todo para todos. Y me hago todo para todos con el fin de salvar, como dice el apóstol, por todos los medios a alguno. No podemos decir somos cristianos, no somos del mundo, apartémonos del mundo. ¿Dónde vamos a encontrar a los borrachos? En las cantinas. ¿Dónde vamos a encontrar a las prostitutas? En los prostíbulos. ¿Dónde vamos a encontrar a las personas alejadas de Dios? ¿Acaso en la iglesia? No, hermano, en la calle. Y es ahí donde nos quiere el Señor, sin juzgar a nadie, recordando que quizás la mayoría de nosotros también venimos de ese lado del pecado. Don Bosco, por otro lado, nos daba unos lindos consejos para tratar a los jóvenes. Y es que es difícil tratar a los jóvenes, sobre todo en este mundo tan lleno de pecado. Don Bosco decía que no hay joven malo, sino mal orientado. Hay que darle a los jóvenes un trato especial. Como decía San Enrique de Osó, al joven hay que aceptarlo como es para enseñarle cómo debe ser. No podemos disgustarnos con los jóvenes por todo. Debemos de aprender a ser un poco tolerantes. Debemos de aprender a no ser hostiles para que de esta manera no los terminemos alejando del Señor. Debemos alabarles y felicitarlos por todo lo bueno. Debemos aprender a corregirlos en privado y con amor, sin utilizar malas frases, malas palabras, palabras hirientes que los ofendan. Debemos saber abordar el cambio que en ellos se va a ir manifestando por medio de la palabra de Dios. Debemos de aprender a ver a los jóvenes como miramos al vino, que primero se pone ácido, que luego se pone amargo y hasta el final toma ese sabor dulce. Debemos de tratar de ser juveniles, al igual que ellos, orientarlos con amor, darles muestras de cariño, confiar en ellos, orar con ellos y orar por ellos. Recordemos, hermanos, que al servir al Señor, el mundo, los que no
quieren seguir la voluntad de Dios, el mundo nos odiará. Como dice el apóstol San Juan en el capítulo 15, versículo del 18 al 20. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo, pues, acogerían la de ustedes? Palabra de Dios. Y esta es una realidad, porque el mundo, y cuando digo el mundo, repito y aclaro, es todo aquel que no quiere seguir y aceptar la voluntad de Dios. Ese mundo nos odiará. Ese mundo nos despreciará. Ese mundo nos insultará. Ese mundo nos mirará como locos, como retrógrados, como pasados de moda, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que eso va a suceder, y por eso no nos vamos a echar atrás. Al contrario, vamos a seguir adelante. El Evangelio de San Marcos va más allá incluso. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6, nos dice: al irse Jesús de ahí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en las sinagogas, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban: ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra de Dios. Y así es. Recordemos que nos van a despreciar, que nadie es profeta en su tierra, y que los primeros quizás en atacarnos va a ser nuestra propia familia, porque es la que mejor nos conoce. Pero ánimo, porque el Señor siempre va a estar con nosotros, como dice su palabra y su promesa: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Terminamos esta reflexión con la parábola de hoy, que lleva por título El grano de oro. Iba un hombre pidiendo de puerta en puerta por el camino de una aldea, cuando un carro de oro apareció a lo lejos. El hombre, maravillado, se preguntó: ¿quién será? ¿Será el rey? Sus esperanzas volaron hasta el cielo y pensó que sus días malos se habían acabado. Se quedó aguardando la limosna. La carroza se paró a su lado. Alguien se bajó, sonriendo, y lo miró. El hombre sintió que la felicidad de la vida había llegado al fin. De pronto, el hombre que venía en el carruaje extendió su mano y le dijo al hombre que esperaba limosna: ¿puedes darme alguna cosa? Y el hombre enojado pensó: ¡qué ocurrencia! ¿Cómo le va a pedir algo a un mendigo? Él estaba tan confuso que no sabía qué hacer, pero al fin logró sacar despacio del saco que cargaba un grano de trigo y se lo dio. El hombre subió en su carruaje y se marchó. El mendigo, enojado, dijo: este vino a quitarme lo poco que tenía. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al vaciar su saco por la tarde, encontró en el fondo el granito de oro. El granito de oro
que había sido antes el grano de trigo. Y él se dijo, qué amargura, ¿por qué no tuve el corazón para dártelo todo? Rabindranath Tagore, poeta hindú. Igual nos sucede a nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no ofrecemos nada al Señor? Y el Señor nos dice el 100 por 1. El cielo, la vida eterna. Animémonos pues, hermanos, a poner nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro conocimiento al servicio del Señor. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias infinitas por tu amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que aumentes en nosotros esas virtudes de fe, esperanza y sobre todo de amor. Que podamos ser, Señor, esos misioneros que tú esperas. Que podamos llevar tu palabra, quizás no a países lejanos, sino a corazones alejados de ti. Y esos corazones, Señor, los podemos encontrar en nuestros propios hogares, en nuestras propias familias, en nuestras propias amistades. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todos esos dones que tú nos das para poder llevar ese mensaje con amor y alegría, pero sobre todo con testimonio para que los demás puedan creer en tu santa palabra. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.